¿Veis esta patata? Pues bueno, os voy a enseñar hoy a hacer este tipo de textura como si fuera un sticker de tela. Entonces vamos a terminar esta pieza, pero antes os voy a enseñar qué estoy pintando. Esa es la patata que está ahí puesta y estos son unas letras tipo tubo, como si fuera un diseño 3D con unos graffiti por detrás, todo es pintado. Y aparte de eso, también he ido pintando por aquí libremente. Aparte he ido pintando algunas firmas porque el local es bastante grande. Aquí he hecho algunas firmas más, el nombre del local que pone el local, unos stickers y lo mejor del local que son unas letras en 3D, que lo hice en un anterior vídeo. En el vídeo os voy a poner el enlace por quien quiera ver cómo lo hice. Aparte aquí tengo unos muñequitos y ahora vamos a ver cómo hacemos las letras stickers. Y bueno, lo primero es hacer la forma de las letras. En esta ocasión he hecho unas letras sencillas, estilo Babel. Como veis, he utilizado un color oscuro de base porque esto será lo que es la sombra de la tela. Digamos, cogí este burdeo para luego meterle unos naranjas, bueno, rojo burdeo. Y aquí negro y grises, donde luego le iré metiendo unos grises más claros para ir haciendo la parte de los brillos, porque por eso tiene volumen. Aunque aquí no tengo mucho espacio, voy a ir explicando. Me hago sombra, pero bueno. Lo primero, la base de color oscuro. Ahora con un naranja más claro, lo que voy haciendo son líneas como si fuera de costura. ¿Vale? No estoy apretando al máximo para conseguir este tipo de trazado. Una vez que vayamos terminando, iremos pasando a la otra línea. Lo suyo es hacerlas todas de golpe y luego dándole otros colores para que sean todas las letras igual. Esta parte de la línea lo he hecho, que tampoco es necesario, porque si quiere puede hacer la línea como si fuera un estilo del throw up. Vale, yo lo he hecho así porque imaginaros que una máquina no tiene más tramado de distancia, lo que es el tamaño. Entonces lo que he hecho como si fueran diferentes partes. Así lo que hace es una parte, luego otra parte, otra parte. Bueno, entonces vamos a seguir. Otra cosa que me gusta hacer es como si tuviera volumen. Entonces empiezo desde el lado aquí y luego hacia la otra parte, ¿vale? Como si fuera en curva. Y por cierto, sea exterior o interior, utilizar máscara. Ahora mismo no estoy utilizando porque estoy narrando el vídeo mientras lo voy pintando. Así que nada, ahora mismo tengo cogido aire, no estoy respirando. Pero utilizar máscara en exterior e interior. Ahora lo enseño. Esta es la máscara que yo utilizo. Como veis, los filtros ya están totalmente oscuros de pintura, cuando vienen blancos. Y si veis, mis zapatos están llenos de pintura. Y todo este polvo, si no utilizamos máscara, es lo que vamos a respirar y no lo tragamos. Así que, ojito. Así es como avanza el muro, pero he venido a cambiar de boquilla porque el bote se atasca. He puesto una transversal que pinta así. ¿Vale? Vamos, también se puede manejar, hacer trazo fino y luego trazo ancho. Eso depende el pulso que tengáis. Seguimos dentro vídeo. Esperarse un momentito más que os voy a enseñar los últimos pasos para hacer este tipo de letra. Bueno, después de haber cambiado boquilla, estoy utilizando una Pro Cap, que es la que más me gusta, que es esta negra. Se hace trazo fino y aparte hay que mover bastante bien el bote spray durante un minuto, es recomendado, para que la pintura y el disolvente se junte y no se atasquen las boquillas. Porque luego decís que se atascan mucho las boquillas, las caps, y es porque no lo movéis. Bueno, para meter este volumen, que es como si tuviera un arco, como si estuviera la tela hacia afuera, nada más que le vamos a dar en la parte de arriba. En la parte de abajo le daremos con un sombra, que es negro transparente. El problema es que este spray de alta presión. Así que vamos a tener cuidado y os voy a enseñar. Apuntando hacia abajo y acercando bastante la boquilla, le doy toques bastante rápido donde antes he pintado. Como veis, va cogiendo ese tipo de textura. Que no quiero respirar mucho, que me muero. Y bueno, así es como va quedando. Ahora enseño.
Ahora, para darle más volumen, podemos coger un negro transparente, que es más fácil, y le podemos ir dando un poquito así en forma de la veta. O también simplemente por abajo, apuntando hacia arriba y le vamos creando esta oscuridad. No le deis muy seguido porque si no, como es casi transparente, os va a chorrear. Os recomiendo que le deis una vez y si veis que necesita más, esperéis que seque un poco y le volvéis a dar. Como veis, le estoy dando poquito a poco, en algunas partes un poquito más. Y le doy hacia arriba para hacer como pequeñas líneas para que se vayan pronunciando. Y luego la parte esta igual, mira. Va cogiendo este volumen. En la parte gris voy a utilizar un gris más claro, y lo hice primero con negro, ahora con un gris más oscuro, y ahora en esta parte que es donde entraría la luz desde arriba, pues puedo ir tirando algunas líneas. Y esta parte un poquito menos, porque le daría sombra. Y esta parte que sería como una costura, puedo ir haciendo como unos detallitos así, de puntito, que se hace con el dedo. Y nada, vamos a ir siguiendo a ver qué tal. Mira, por ejemplo, en esta parte, para que lo visualicéis de nuevo, voy a empezar desde aquí. Y esta parte ya cada vez menos. Y esta parte igual, un poquito menos. Queda ese efecto. Muchos sabrán, el color negro transparente es satinado y brilla. Así que podemos coger también el negro y darle de lejos en las partes donde queremos oscurecer o darle un poquito de sombra. En las partes donde están unidas las letras podemos coger y hacerle un borde. Ya os digo que esto lo suyo es repasar las letras completamente y luego meterle los puntitos estos. Así también podemos ir jugando con las pequeñas sombras en algunas partes para ir creándole más contraste, como aquí. Vais viendo. Y ve cómo brilla esta parte, pues vamos a quitarle un poquito de brillo con esta boquilla negra, me refiero con el spray negro. Y le voy dando sutilmente, porque si no manchamos todo de negro y eso no es lo que queremos. Mira, para que veáis lo que estoy haciendo, sombra y esta parte igual. Entonces, a la vez, apuntando con bastante distancia, como si fuéramos a hacer un powerline, pero no tiene nada que ver. Entonces, pues vamos creando la sombra. Estoy a unos 20 centímetros para ir creando esa sombra por arriba y por abajo. Y aquí a izquierda y derecha. Así lo hago en la parte gris y la parte naranja. Y después de todo, este es el resultado final del sticker tipo tela. Y espero que te haya gustado y hacerlo por la patatina, dale a me gusta, suscríbete al canal y escribe un comentario qué te ha parecido y si te ha ayudado.